Estemos orando por la salud de unos por otros. Gracias a Dios la hermana Fabiola se ve mejor. ¿Estaba mejorando, hermana? Sí. Gracias a Dios. Ahora Dinora es la que está malita en casa. También la novedad de que una de las niñas está malita, la hermana Elvira, también gracias a Dios aquí. No sabemos nada de Sara y de Roberto. Esperemos que no sea la salud lo que les esté impidiendo estar aquí esta tarde. Pero no dejemos de orar unos por otros. Si tiene a bien, considere estar aquí el miércoles para poder orar unos por otros. Una de las veces que tenemos oportunidad de apreciar en todo lo que vale el servicio de oración es cuando necesitamos oración. Estamos pasándola mal, entonces apreciamos más en todo lo que vale el precioso recurso de la oración. Si ya tienen su Biblia, siga con su vista. Estamos en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vaya manera de abrir esta porción de la palabra de Dios en el capítulo 5. Voy a invitarles a que todos a una voz leamos el versículo 2 de 1 Corintios 5. Dice la palabra de Dios, todos a una voz, déjenme oírle. Y ustedes se han vuelto arrogantes En lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. No suena muy amoroso Pablo, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Todos a una voz, déjenme oírle. Dice la palabra de Dios. Y ustedes se han vuelto arrogantes En lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Esto es palabra de Dios. Que Dios tenga bien bendecirla, como ha de bendecir la predicación ahora de la misma. Ustedes se han vuelto arrogantes. Al abrir acá el capítulo 5 de su carta, la primera a los Corintios, Pablo no es que vaya a ser reiterativo de manera ociosa, porque sí, parece reiterativo, pero vamos a quitarle el parece, es reiterativo. Y lo es precisamente porque lo considera necesario. Y a partir de ahí Pablo vuelve a referirse en esta carta a la vileza de la arrogancia. Y lo hace intencionalmente. Ya el escritor sagrado lo escribió así en el versículo 18 del capítulo 4. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, decía allá. Bueno, acá ya no es un alguno de ustedes, aquí ya les está diciendo, y ustedes se han vuelto arrogantes.
en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Lo primero, lo que llamaré su atención en esta introducción, es a los signos de exclamación entre los que queda revelado este versículo 2. Todo el versículo es una extensa exclamación. No vamos a avanzar en esta introducción haciendo caso omiso, o diríamos sin hacerle caso a esa exclamación, a lo que está experimentando Pablo cuando escribe. Cuando con aquel pesar espiritual, ministerial, afectivo y hasta personal, clama y exclama: oh, si los que estamos acá esta tarde alcanzásemos a ponderar lo oprimido que está el corazón del apóstol. Es que esta no es una exclamación circunstancial y tampoco es una exclamación exagerada. Notemos las 4 frases en la estructura de la citada exclamación. Note, todo el versículo es una sola exclamación. Y vamos a ver este desglose de 4 frases con esa carga de exclamación con la que escribe. La primera dice: y ustedes se han vuelto arrogantes. Ustedes, corintios, se han vuelto arrogantes. La segunda: en lugar de haberse entristecido. En lugar de haberse entristecido. Número 3: para que el que entre ustedes ha cometido esta acción. Número 4: fuera expulsado de en medio de ustedes. Y todo eso, todas esas 4 frases, es una sola exclamación. Es que la carga que está en el corazón del apóstol es difícil de soportar. Pablo escribe porque ha descubierto que esta inmoralidad está en las entrañas de la iglesia. No es una inmoralidad que acaba de ser descubierta. No es que alguien haya venido o le haya mandado un recado a Pablo para decirle: Pablo, como que sospechamos que está empezando a haber algo de inmoralidad en la iglesia. No, tampoco es una situación que algún líder allí puede haberle traído con carácter de urgencia para que Pablo lo tratara. La exclamación de Pablo es porque Pablo se entera sin que nadie necesariamente intencionalmente le quiera avisar. Por eso note que así es como empieza el versículo 1. Dice: en efecto, se oye que entre ustedes. Le llega como un rumor. Pablo debe estar en Éfeso escribiendo con lágrimas esta parte de su carta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible? La gracia de Dios, el Evangelio sin mácula, el poder que el Evangelio trae de salvación y vida eterna, llegó a esta iglesia. La dejé funcionando y ahora me estoy dando cuenta que hay inmoralidad. Y nadie ahí me ha venido a avisar. No han dado muestra de un remordimiento, de un pesar por estarlo experimentando. Al contrario, parece que o no se dan cuenta o se están haciendo de la vista gorda. Por eso esa exclamación es una exclamación a la que hay que ponerle atención, porque así es como en el título del mensaje de hoy aparece: y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Una exclamación. ¿Usted sabe qué es una exclamación? ¿Usted alguna vez ha usado una expresión con ese énfasis de exclamación? Sí. ¿Verdad? De repente le llega una noticia inesperada. A lo mejor viene el doctor y le dice: ¿sabe qué? Ya tenemos resultados de su examen.
no son buenos. Exclamamos, dígame qué tengo, doctor. Esa es una exclamación. O dígame qué tiene mi familiar, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, o el hijo. Ahora que es adulto ya no se le nota casi, pero de niño se le notaba mucho. Tenía un nistagmus crónico en sus ojitos. El nistagmus, no sé si sepa usted qué es, pero es un movimiento involuntario de los ojos hacia los lados. Ya fue tratado, operado y mejoró mucho. Ya prácticamente no se le nota. Tendría que estarse usted fijando para ver que todavía le quedó un poquito. Pero cuando tenía como 4 años, 5 años, se le ordenó un estudio, una tomografía con contraste. Y recuerdo que me tocó llevarlo a mí al examen. Y cuando iban a ponerle el contraste, el niño tenía 4 años, no se dejaba. Y no era fácil encontrarle su vena. Entonces, una enfermera lo estuvo picando ahí como 4 o 5 veces. Uf. Y luego vino otra, intentó otros 2 piquetes. Y luego vino otro enfermero. Y yo le estaba deteniendo el brazo a mi hijo. Cuando vino él intentó una vez y ya no pudo, exclamé, dije, ¡basta! ¡No más! ¡No más! No puedo soportar que le causen este dolor al niño. Pero el estudio, olvídese del estudio. Vámonos, hijo. Y el semblante de Irán cambió. Exclamaciones. Así es como Pablo exclama. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Lo que Pablo está experimentando en el momento de escribir o dictar estas letras debe ser sin duda algo parecido, aunque de diferente índole, a lo que Jeremías registra ya en el 29 de su profecía, donde relatando la carga de su ministerio, cual el de ser profeta, se imaginan qué alentador llamado el de Jeremías, ¿no? Eres llamado para predicar al pueblo de Israel que no te va a hacer caso. Proclamarás las buenas nuevas del Mesías, pero ¿sabes qué? Te van a apedrear, es más, aguas, porque hasta tu vida va a estar en riesgo, pero tú no debes dejar de predicar. Cuando llega el capítulo 20 de Jeremías está bastante desmotivado. Y en la narrativa que él es inspirado por el Espíritu Santo a registrar, está narrando su desánimo. Está llorando Jeremías. Está diciendo, no tiene caso este ministerio, nadie me hace caso, predico para acá, predico para allá, allá me tienen amenazado, si voy acá me van a meter al pozo, y acaban metiéndolo a una cisterna. Y en ese capítulo 20 dice, sí, estoy tan desanimado, pero esto, es decir, su ministerio, su llamado, se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, pero no puedo, tengo que seguir predicando. Esa es una carga parecida a la que el apóstol experimenta. Vaya reto ministerial el que Pablo tiene delante de sí. Habrá de ser resolutivo y firme en su abordaje a la amonestación que va a aplicar. No va a permitir ni el más mínimo margen de negociación, ni con el sorprendido en fornicación,
ni con los arrogantes que componen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia allá en Corinto. Ustedes, les escribe, se han vuelto arrogantes. Y vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedirle a Dios que nos lleve de la mano. Señor y Padre nuestro, gracias por dejarnos encontrar tu palabra. Y gracias también porque tu Espíritu Santo nos ilumina para que la veamos tan clara como ella es. Concédenos no encandilarnos con esta verdad. Y danos de tu gracia para, si nos has descubierto esta tarde como arrogantes delante de ti, tengas a bien dejarnos humillarnos, Señor. Pero si fuese necesario la vara, Señor, humíllanos para dejar ese pecado, la arrogancia. Que tu palabra, pues, en esta tarde sea predicada con libertad y con el poder de lo alto, a pesar de mis límites y de mis hierros. Que tu pueblo, Señor, sea sensible a tu voz. Abre pues los oídos, cautiva la atención y haz sensible el corazón de los tuyos esta tarde aquí bajo este techo, y de aquellos que, según tú lo dispongas, escucharán la predicación a través de las plataformas de donde se puede reproducir, Señor. Entregamos a ti esta bendita, preciosa oportunidad de predicar tu palabra. Toma absoluto control y que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a invitarles a considerar algunos aspectos que, estando escritos aquí en el pasaje, bien pueden ser pasados por alto o pasar desapercibidos. Meditemos brevemente en el hecho de que Pablo descubra que en aquellos se ha dado un cambio, una modificación, un ajuste. Desafortunadamente ha sido hacia lo negativo, hacia lo poco venturoso, hacia lo poco piadoso. Porque dice el título del mensaje: ustedes se han vuelto arrogantes. Primero, en determinado momento, aquellos no tenían ese problema. No es difícil imaginar que mientras Pablo predicaba en aquella metrópoli de Corinto, él tuvo oportunidad de conocer a algunos a los que ahora les está escribiendo, y los percibió sensibles, es decir, no eran arrogantes, fueron atentos, fueron amables, y tal vez si en otra etapa de su vida habían sido arrogantes, Pablo no tenía ese concepto de ellos. Desde el punto en el que él los había dejado hasta ahora, podemos ver que Pablo da por hecho que se volvieron algo que él no sabía que eran. Y ese se volvieron delata una reacción detonante. Antes no, pero ahora sí. Se han vuelto, hubo un cambio en ellos. Si bien es cierto que un cambio es algo que se espera del creyente conforme va conociendo a Dios, se asume que ese cambio en la regeneración y en la transformación que el Espíritu Santo forja en el creyente sea para bien, sea para estar mejor, sea para ser más paciente, las manifestaciones del fruto del Espíritu.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en aquel. No son los frutos del Espíritu, el fruto es uno, transformación. Pero esa transformación se manifiesta en 9 diferentes maneras, según lo que Pablo le escribe a los Gálatas, allá en Gálatas 5. De manera que se puede decir que antes era presa de la ira, pero ahora una manifestación del fruto del Espíritu es que hay paz. A lo mejor antes era amargo, deprimente, pero el fruto del Espíritu le da gozo, y ahí es donde se ve un cambio. Era así, pero ahora se volvió así, de acuerdo a lo que el fruto del Espíritu concede que se manifieste en la vida de aquel. Pero aquí se volvieron, no es a favor, es en contra. Se volvieron arrogantes, se han vuelto. Ustedes se han vuelto arrogantes. Cuando la arrogancia aparece, entonces viene a ser la que desplaza o a ser hasta ausente a la sensibilidad que puede causar un pesar o una tristeza. Soy arrogante. Veamos. Usted siempre, nunca o a veces ha experimentado un cambio que de alguna manera le lleve a dar testimonio de que ha vuelto a ser. No sé si me estoy explicando con esta pregunta, espero que sí. ¿Ha vuelto a ser corajudo? Dios ya venía trabajando en usted y había dejado ya por algún tiempo ciertos impulsos o ciertas reacciones, pero ahora vuelve a ser desconsiderado, vuelve a ser falto de afecto, de amor para con sus hijos o su cónyuge, vuelve a ser laxo y relajado respecto de el desarrollo espiritual o devocional. Dios ya había ganado terreno en su conducta y usted había dejado de decir maldiciones, por ejemplo, pero ahora ha vuelto a ser maldiciente. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? Sí. Si lo ha experimentado, entonces entenderá a qué se está refiriendo Pablo cuando les dice: ustedes se han vuelto arrogantes. Dios ya les había concedido dar pasos en la dirección de la piedad, pero algo vieron, como nosotros a lo mejor algo vimos, o algo sentimos, algo percibimos, y ahora a los corintios les estaba pasando como nos puede estar pasando a usted y al que habla esta tarde. Se han vuelto así como arrogantes. La arrogancia ya nos ha llevado algunas veces, como en aquella oportunidad a los corintios, hasta andar haciendo consensos, ¿no? Levantando consensos, ¿se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, pues yo soy de Cefas, no, pues yo de Cristo. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que Apolos está bien o piensas que Pablo está bien? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es mejor irle a Cristo. No, sí, pero irle a Cristo ni lo conocimos, pero esto sí, aquí nos está predicando, ¿eh? Y se arman consensos, ¿no? Y luego después de esos consensos vienen las conclusiones. No, pues yo no estoy de acuerdo en que se esté haciendo así la cosa. Ya la arrogancia está como arrancan las locomotoras esas de vapor, ¿verdad? Después de que las calderas se calientan suficiente, no se mueve la manivela que mueve la rueda,
pero ya está, se llena, aumenta de presión, apenas se mueve un poquito y todo el vapor se expulsa y los empieza a llenar otra vez. Y apenas se mueve un poquito la manivela, todavía casi no mueve la rueda, pero y después de 3, 4, 5 de esos ya la manivela se mueve y da media vuelta a la rueda. Y cuentan la historia de los que saben que aquel francés que encontró la aplicación del vapor para que la locomoción se llevara a cabo a través de este medio, todas sus experimentaciones las hacía ahí en su casa, y él tenía una vecina que siempre se la pasaba observándolo, y ella fue testigo de todas las veces que su experimento fracasó. Entonces la señora era muy vocal y decía: no, el señor Jules está loco. ¿Cuándo va a mover un montón de fierro con vapor? Y al día siguiente: no, está loco, mira, sigue intentando, pero ¿cómo le va a hacer para que ese montón de fierro se mueva? Tan pesado que está. Y conforme Jules hacía las pruebas, llegó el día en que su pequeño experimento empezó a funcionar y empezó a dar vuelta la rueda y empezó a moverse esa pequeña locomotora alrededor del circuito que había hecho Jules ahí afuera de su casa. Y hubo quien llegó con la señora: señora, mire, ya se está moviendo el montón de fierro que hizo el señor Jules. ¿No dijo usted que estaba muy pesado? Pues sí, ya lo hizo andar, pero ahora a ver que lo pare. Siempre tiene una opinión. A ver cómo le va a hacer para pararlo. El señor Jules, famoso, ¿verdad? Son las unidades conocidas como Jules. No sé si usted sabe algo de física, pero son unidades de trabajo. Se miden en joules, ¿verdad? Pero la señora arrogantemente decía: no lo va a hacer funcionar, hágale como le quiera hacerlo. Ya que estaba funcionando, a ver, quiero ver que lo pare, a ver si lo puede parar. Sorpresa para ella, sí lo logró parar. Porque lo que tenía que hacer era invertir la cámara del vapor y la misma fuerza que empujaba la manivela para que diera vuelta a la rueda, ahora era a la inversa. Y yo no sé cuántos, aquí en Bonita me tocó ver, no sé cuántos les tocó ver hace, que serán unos 15 años, tal vez un poquito más, 18 años. Había un trenecito de vapor ahí donde se paseaban los niños. Y el trenecito era de vapor, no tenía truco, era el principio básico de la máquina de vapor. Y estaba pequeño, pero estaba bien hecho, estaba bien fuerte, nos podíamos subir los adultos en el trenecito. Y claro, todos los niños también. Pero ahí estaban calentando el vapor, echándole leñita a la caldera, hasta que empezaba la manivelita. Y no, muy a toda. Ahora ya nada más que quedan las vías, últimamente los vi. Pero esa es la postura del arrogante. Bueno para criticar, bueno para hacer observaciones, señalamientos, y luego hacer consensos, ¿no? A ver, mira, ¿cómo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Tú cómo la ves? Cuando nosotros nos dejamos llevar por esa ruta, ya estamos en el ejercicio de una arrogancia, aunque sea relativamente pequeña, ya estamos siendo arrogantes. El orden de la amonestación ya empezó en esta carta. Pablo ya invirtió los primeros 3 capítulos y medio y ha estado preparando a la iglesia sin reproches, sin señalamientos y sin condenas. Amor de Cristo, el que el apóstol está ejerciendo y practicando. ¿Se acuerdan? No va a avergonzarlos, les va a hablar como a hijos amados.
pero sí va a confrontarlos y amonestarlos. Vemos que llama la atención que no va a tocar la integridad espiritual, según vimos en el último versículo, que será el cuarto punto del mensaje. Esa integridad espiritual del que es un verdadero creyente no va a ser tocado. Pero ya a lo largo de esta preparación, este curso propedéutico de 3.5, casi 4 capítulos, van a llegar va a llevarlos hasta el 5.º capítulo, que es el que estamos abordando hoy, como si estuviese haciendo un pequeño repaso. Lo que Pablo ya les comunicó de una manera sobrada en cuanto a tacto, primero es la jactancia facciosa. Esa jactancia que tenían de ser identificado con los de Pablo, con los de Apolos, con los de Silas, con los de Cristo. Y Pablo la aborda muy suavemente. La segunda asignatura fue la arrogancia. La tercera la encontramos acá. Es la inmoralidad. Y es de llamar la atención que Pablo va a ubicar el epicentro de esos hierros de la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el epicentro alrededor? El epicentro es ese aspecto alrededor del cual se están suscitando varios de los problemas que está encontrando. El epicentro es la arrogancia. Ustedes se han vuelto arrogantes, entonces ya deciden quién tiene la razón, si Pablo, si Apolos o si Cristo. Ya son buenos juececillos. No, yo no estoy de acuerdo con lo que enseña el pastor. Ahí sí como que se pasó. No, eso de venir entre semana, que lo deje para los que no trabajan. Yo trabajo mucho. Está hablando de un devocional familiar, pues entonces ¿para qué está él? Él es el pastor, no hay en la iglesia que nos enseñe. A mí que me dejen en paz. La arrogancia empieza a emitir juicios y ahora nos encontramos acá, la inmoralidad. Punto número 1 del mensaje, la inmoralidad es el extremo. Según el versículo 1, se está refiriendo a una inmoralidad sexual. La palabra que Pablo aplica en esta parte de su carta es la palabra que en griego es la palabra porneia. Viene a ser la raíz etimológica de la palabra que en nuestro español castizo se utiliza para referirnos a la pornografía. Asimilamos que la inmoralidad es extrema a la vez que es decadente, porque primero refiere eso, primero dice hay inmoralidad. Se reporta, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Primero dice, por aquí hay un pecadito, se llama inmoralidad. Pero no lo deja ahí. Hay otro nivel más decadente, de la que ni siquiera se menciona entre los inconversos, entre los gentiles. Entonces no es una inmoralidad convencional. Es algo que todavía entre los que no temen a Dios sería inmoralidad, sería considerado un pecado flagrante. Y después ya la describe de una manera específica, más abajo. Hay uno ahí que cohabita con la mujer de su padre. Los líderes de aquella iglesia se les debe haber enfriado la espalda cuando leen esto que Pablo está escribiendo. ¿Quién le puede decir? ¿Quién fue el chismoso que fue a decirle a Pablo? Él está ahí en Éfeso. Y ya sabe que aquí hemos estado tolerando todo esto. Si fueron bien instruidos por Pablo, y deben haberlo sido, rebotó en su mente lo que dice la palabra, ya sea en Levítico 18:8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre
porque es la desnudez de tu padre. Si un poquito de conocimiento de historia bíblica tenían aquellos, deben haber aprendido lo que dice 2 de Samuel 16:22 respecto de la rebelión de Absalón, en donde la historia relata que levantaron pues una tienda en el terrado y él se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo de Aitofel, ahí está el consejo, los buenos consejos de los inconversos y de los seculares, daba en aquellos días, el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios, dice el versículo 23 de 2 de Samuel. Inmoralidad extrema. Y si bien la consumación corporal y física del acto habría de ejecutarse para ser considerada como consumada aquella comisión del pecado de adulterio, de fornicación, encontramos lo que en el Nuevo Testamento enseña el Maestro, ya bajo el nuevo pacto. El mismo Maestro lo encontramos declarando así en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es que habrá que darle una buena reprimenda a aquellos que asumen que por estar en el periodo de la gracia y asumir que ya Dios al perdonarnos no condena ni señala al pecador, tenemos entonces libertad para pecar. No, el Maestro dijo, sí, yo entiendo la ley de Moisés, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por eso le digo, hermana, en el amor del Señor y con todo el respeto, el cariño, el afecto y la simpatía que usted me merece, debe de cuidar qué provoca con su forma de vestir cuando un hombre la mira. No será su forma de vestir la que determine si aquel va a pecar o no va a pecar, pero sí podrá detonar o evitar mucho en el pecado de aquel. Se me hace muy legalista, dígale eso a Cristo, Él es el que lo enseña. El Maestro, Mateo 5, ahí en el monte de las bienaventuranzas, la parte alta del mar de Galilea. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La tendencia de este mundo que es que la mujer use lo que se anda usando. Ay, sí, mira, esto es lo que se anda usando. Además, mira, tú estás bien delgadita, bien esbelta, bien bonita. Póntelo. Y claro, la línea feminista y la línea de la ideología de género y la línea de este secular y perverso mundo dice, no, yo me puedo vestir como yo quiera. Es la mente cochambrosa del hombre la que peca. No me puede hacer a mí hacer responsable. No lo eres. No lo eres, hermana. Pero tendré que darte ahorita una breve reseña histórica del pecado de los nicolaitas. Cuando aquel profeta no pudo cumplir a sueldo con una maldición sobre el pueblo de Israel, porque Dios se lo impidió, encontró la manera de hacer caer y pecar al pueblo de Israel, como aconsejándoles a los se me fue el nombre del pueblo aquel, aconsejándoles que llevaron a sus mujeres coquetas
a los ojos de los israelitas. Y cuando aquellos cayeran y fueran atraídos y seducidos por sus mujeres, Dios se iba a enojar tanto que iba a ser peor que si Él los hubiera maldecido. Y ni faltos ni perezosos dijeron, bueno, pues órale, y consumaron el pecado. No pudo maldecir al pueblo de Dios, pero le dijo cómo podía caer la maldición de Dios sobre ellos. No es responsabilidad tuya, pero si este versículo de la palabra de Dios es verdad, y lo es, y está bien interpretado, entonces tú debes de cuidar y ser muy prudente respecto de cómo llamas la atención hacia tu cuerpo, porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y tengo que dejarlo muy en claro, es una inmoralidad extrema, al grado de la inmoralidad que descubrió Pablo en Corinto. Ay, hermano, se me hace que está exagerando, que eso es muy diferente a que el hijo se estuviera metiendo con la madrastra. ¿Según quién? ¿Según tú? Puede ser que tengas razón, pero según la Biblia está en la misma línea de pecado. Y si o no estamos nosotros en una condición de extrema inmoralidad hoy en día. Años hace ya. ¿De dónde saca usted que los anunciantes que venden una llanta para un carro pongan a una mujer semidesnuda ahí anunciando la llanta del carro? Va a anunciar una computadora y pone a un par de mujeres en traje de baño semitransparente. ¿Qué tiene que ver la computadora? ¿Que acaso con el traje de baño va a ser más rápida la computadora o va a tener más velocidad de respuesta? Nada que ver. Es una inmoralidad extrema en la que estamos. Y Dios puso una convicción muy difícil de digerir en su servidor. Porque los líderes de la iglesia de Corinto se habían quedado callados. Esto no acababa de suceder, esto ya tenía tiempo sucediendo. Los que saben y comentan la palabra de Dios en sus profundos estudios históricos y de teología, dicen que lo más probable es que la mujer a la que hacen referencia aquí no era miembro de la iglesia, pero era la mujer de su padre. Así es que, ¿qué tan flagrante podría ser la comisión de este pecado para que en la iglesia ya supieran cuando la mujer no era miembro de la iglesia? Además de que estamos hablando de Corinto, una ciudad en la que las sacerdotisas de los dioses de la mitología griega eran prostitutas. Así es que, ¿cómo usted digiere que seamos parte de una sociedad en una inmoralidad extrema? Extrema. Aquella inmoralidad ha permeado entonces las filas de la iglesia de Corinto, y Pablo la trae a la atención de los líderes y de toda la congregación. Esta inmoralidad está, que hay uno ahí que duerme con la mujer de su padre. ¿No será que la inmoralidad en nuestras filas, en las de esta iglesia,
puede entrar, si es que no ha entrado todavía, por cualquiera de esas rendijas donde se le concede a la niña, chamaquita, a lo mejor de 8, 10, 12, 15, 16 años, vestir con shorts que andan enseñando medio glúteo. ¿Cómo es posible que permita usted eso? Es que es lo que estamos usando. Inmoralidad extrema. Amén de que hay desafortunadamente muchas tristes historias en donde del púlpito ha habido quien ha caído al lecho de mancilla del adulterio y perdido ministerios, que ni siquiera voy a ir a ese terreno, no tiene caso, pero de que lo hay, lo hay. De que lo hay, lo hay. Recuerdo en aquella ocasión que, siendo parte de una iglesia allá en Indiana, famosa la iglesia, una mega church, que tenía ya como unos 7, 8 años con un ministerio hispano creciente, pues apoyaban sus extraordinarias reuniones en cuanto a asistencia de personas, acarreando gente, ¿verdad? Acarreando gente. Aquella familia muy amada, muy noble, no diré nombres porque no sé si esto pueda llegar a los oídos de alguien, en donde noblemente se apoyó a alguien que llegó como ilegal a la iglesia en la ciudad de Guatemalteca. Esta familia era de Michoacán. Y en un periodo de apoyo y amabilidad y simpatía, aquel guatemalteco embarazó a la señora. Y era alguien que yo he empezado a conocer y lo empezaba a considerar mi amigo. Por consejo pastoral, la señora se fue de aquel lugar. Se ausentó un año para que lejos de la iglesia pudieran nacer aquella criatura y poderla dar en adopción y regresar. Y el guatemalteco era uno de los que servían en el cuarto de sonido. ¿Verdad que la inmoralidad es extrema? Dios es bueno con nosotros. ¿Usted se imagina que en aras de tener este lugar saturado de gente pudiéramos darle espacio a ese tipo de inmoralidades? O a ese tipo de gente que sin verdaderamente tener una conversión genuina viniera a ser amenaza para nuestras hijas o para nuestras esposas. Tentaciones de ese tipo. Dios sabe cómo mantenernos puros. Le doy gracias a Dios por eso. Una inmoralidad extrema. Número 2. Ustedes se han vuelto arrogantes. Vemos que en el número 2 vamos a encontrar una arrogancia en vez de tristeza. Aquellos estaban envanecidos, dicen otras versiones, quiere decir orgullosos, creídos, vanidosos, soberbios, hasta fanfarrones y estirados. Si tiene su Biblia, mire, vamos a asomarnos ahí a 2 o 3 pasajes de mismo 1 Corintios, porque no, la iglesia de Corintios era una iglesia especial. Si puede seguir con su vista, si no nada más escuche, dice la palabra de Dios en el 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho.
todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna, hablando precisamente de esa arrogancia. En el 8:1 de Primera de los Corintios, tal cual, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Ahí está, el conocimiento nos hace arrogantes, pero el amor, gloria a Dios, edifica. En el 10:23 del mismo Corintios dice la palabra de Dios, hablando: todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Como si fuera una copia del 6:12, ¿verdad? Déjeme compartirle aquí un comentario de Matthew Henry, abro comillas. La arrogancia colectiva les impedía considerar la gravedad del caso del incestuoso, es decir, del que se estaba metiendo con la mujer de su padre. Y esto lo comenta Matthew Henry. La arrogancia colectiva les impedía considerar la gravedad del caso del incestuoso. Caso curioso, la propia autoestima nos inclina a ver con lentes de aumento las faltas ajenas, pero cuando la arrogancia es colectiva se pierde de vista tanto las faltas individuales personales como las de grupo. Cierro paréntesis, lo comenta Matthew Henry. Podemos decir que lo peor era que, por lo que Dios nos revela, esta ceguera arrogante era tal que los líderes ahí participaban de ella. Porque hasta que Pablo escribe señalándoles y amonestándoles al respecto, todos ellos, me refiero a los líderes, no lo percibían. O se hacían de la vista gorda para no ejercer la disciplina necesaria. Una complacencia deplorable, deliberadamente permitida. A Pablo le llega este reporte a manera de rumor, pero ya toda la congregación sabía y cínicamente lo toleraba. Es como si desde entonces, ya que ellos convenencieramente malinterpretaban las enseñanzas bíblicas, según lo que dice Mateo 7. A ver, vamos allá. Vamos a leer ahí unos 2 o 3 versículos de Mateo 7. Si tienen su Biblia, vayamos todos ahí. ¿Ok? Y vamos a leer juntos. Mateo 7, parte del mismo Sermón del Monte. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Digan amén para leerlo. Ok, dice la palabra de Dios, todos juntos. No juzguen para que no sean juzgados. Ahí está. ¿Ya ve, hermano? No tenemos que andar juzgando a nadie. Espérese. No juzguen, dice, para que no sean juzgados. El maestro está enseñando lo que está en las entrañas de un juicio hacia los demás. La prescripción es no juzgar si no quieres que te juzguen. Pero si tienes una vida limpia, que puede ser expuesta ante los ojos de los demás, ¿qué te impide juzgar? Este versículo diría: no juzgues para que no seas juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Pero este mismo versículo dice: a menos que quieras que te juzguen y puedas en un momento dado pasar la prueba de juicio, entonces sí puedes juzgar. Sigue diciendo, todos a una voz, versículo 2: porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Ahí está, ¿verdad? Estamos comprobando lo que acabamos de decir del comentario del primer versículo. Si tú vas a juzgar, debes estar dispuesto a ser juzgado en esa misma proporción. Entonces ya la orden negativa de que no juzgues empieza a cambiar de matiz. Porque si yo estoy dispuesto a que me juzguen, entonces me está dando un grado de libertad para juzgar. Si yo nunca he llegado tarde a mi trabajo
y me ponen a trabajar en una cuadrilla donde hay dos que siempre llegan tarde, cuando yo nunca llego tarde, yo puedo llegar y levantar un reporte y decir, ¿saben qué? Estos dos compañeros nunca llegan a tiempo. Cuando no llegan 10, 15, 20 minutos, a veces tardan hasta más. Y obviamente yo solo tengo que padecer con el trabajo que tendríamos que estar haciendo los tres. Ay, ¿a poco tú nunca llegas tarde? Revisa mi récord. Oye, de veras, no tiene ningún retardo. Por eso puedo venir y señalar al que está llegando tarde siempre. Estamos entendiendo el principio bíblico. Porque nos quedamos nada más, no andes juzgando, tú no andes juzgando, ¿tú quién eres para juzgar? Soy el recipiente de las prerrogativas que el pasaje me da. Vamos a leer el versículo 3, son preguntas, ¿ok? Todos a una voz, dice la palabra de Dios. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Ok, ahí pone un pequeño freno, ¿no? Si vas a juzgar a aquel que siempre llega tarde, asegúrate de no ser tú de los que llegan siempre tarde. Porque entonces no vas a tener derecho de juzgar al retrasado o al retardista, no sé cuál sería la palabra. Todos sigamos leyendo. Déjenme leerlos a todos. Versículo 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, y cuando la viga está en tu ojo? Eso es una contradicción. No aplica. ¿Ok? Seguimos leyendo. 5. Este es el versículo clave de esa enseñanza. ¿Qué dice el versículo 5? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ya cambió la versión. No debemos juzgar. No, si tenemos una viga en el ojo. Pero aquí acaba de decir, si te sacas la viga de tu ojo, vas a poder ver la mota del ojo de tu hermano. Y entonces la última parte del versículo da la salida. Entonces verás con claridad para dejarle ahí la mota a tu amigo o a tu hermano. No, para sacar la mota del ojo de tu hermano. Versículo 6. Dice la palabra de Dios, todos a una voz. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Así es que los corintios se daban cuenta de que aquel andaba mal. Oye, ya te diste cuenta que fulano se anda metiendo con la mujer de su padre. Siempre te no juzgues. ¿Y qué es lo que hace? Yo traigo una viga tan grande en el ojo que para que no me reclamen a mí, yo mejor no digo nada. ¿Y sabe cuál es la postura que toma? No se ha usted hallado en esa postura. Mira, tú con tus vilezas y yo no te digo nada, y yo con mis vilezas y tú no me digas nada. Y así todos llevamos la fiesta en paz, cada quien con su vileza, ¿no? Esa es la postura de quien no interpreta bien este pasaje. No. La vileza está ahí presente. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Y a veces te redarguye de pecado para darte cuenta que tú eres tan vil como aquel. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte callado para que no vengan y te señalen a ti tus vilezas? No, vas a ir a sacar la viga de tu ojo. ¿Cómo? Como confesión de pecado.
y vas a ordenar tu camino, y cuando eso haya pasado, entonces vas a ir y vas a poder hacer el señalamiento. Pero los corintios no. ¿Sabes qué? Sí, evidentemente sabemos, sí sabemos que no hay con la mamá con la mujer de su padre, pero pues tú relajas. No digo, todos tranquilos, todos contentos. Pablo se da cuenta. ¿Entiende entonces la exclamación de Pablo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano, del ojo de tu hermano. Paja, pastor. Lo que, perdón. Paja. Sí, la otra versión dice paja, ¿no? Esta versión dice mota. Pues, hablando de esa impureza ahí en el ojo, ¿no? Mota de cannabis. Lo que según los preceptos apostólicos y bíblicos por consecuencia divinos disponían en esta circunstancia que estaba viviendo la iglesia de Corinto era una tristeza luctuosa. Lo que en el Antiguo Testamento sería descrito como cenizas o silicio. ¿Por qué? Por estar en pecado, por haber sido sorprendidos en pecados. La muerte en la práctica del pecado sucedía y no solo se cometía aleatoriamente, sino sabiéndolo. Dada la inundación de arrogancia, no había sensibilidad espiritual. No se hizo nada. Y es que, hermanos, nos somos sorprendidos en pecado. Y así como en aquella ciudad, como aquella iglesia en aquella ciudad no se hizo nada, no hacemos nada nosotros tampoco. Y el Señor nos habla providencialmente y no hacemos nada. Cuando Pablo lo escribió, no sorprendió a nadie que estuviera pasando. Si acaso sorprendió algo, fue que Pablo estuviera enterado. Ya ve, arrogancia en vez de tristeza. Es decir, aquellos reciben la carta, ¿verdad? Están leyendo lo que Pablo les escribe y encuentran ahí lo que dice el capítulo 1, el capítulo 5, versículo 1, y dice: me he dado cuenta que está pasando esto. Y aquellos, pues sí, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo ven a Pablo? Está escribiendo que ya se dio cuenta. En otras palabras, para ellos no era sorprendente. Estaban bien familiarizados con ese pecado ahí, sucediendo ya por quién sabe cuánto tiempo. Si hay una sorpresa, es que, oye, Pablo, ¿cómo se dio cuenta? A ver, ¿quién fue para Éfeso? Checa a ver quiénes han ido a Éfeso allá de chismosos. Pero respecto de lo que está pasando, no les sorprende, baquetonamente. En efecto, sí que entre ustedes hay inmoralidad. Sí. Se ha de referir al Toño, ¿no? O no sé, no quiero decir nombres. ¿Verdad? Sí, se ha de referir a Filomeno. ¿Quién le habrá dicho? Una no acción que da miedo, ¿no? Una tolerancia, una ¿cómo se dice? Ser mojigatos, alcahuetes, permisivos. Se la compro, hermana. Nomás no me la den muy cara. Cínicos. Y si nosotros preguntamos, ¿qué es lo que estaba pasando, hermano? ¿Por qué permitieron eso? Arrogancia. Ellos sabían mejor. Arrogancia en vez de tristeza. Y claro, al darse cuenta de que ya Pablo está enterado, pues, ¿qué es lo que se hace? ¿Minimizarlo o justificarlo? Serían las rutas de escape. Sí, bueno, Pablo, pero no es para tanto, Pablo, hombre, caray.
caray, Pablo, pues, estamos en Corinto, Carlos, ¿qué esperas? Aquí todos los templos, ¿verdad? Tienen sacerdotisas que se prostituyen. Aquí nomás es uno que anda ahí con la esposa del padre, la mujer del padre. ¿Qué tanto te afecta a minimizar el carácter pervertido del pecado? Así es que qué tristeza va a haber. No, arrogancia. Punto número 3. Ustedes se han vuelto arrogantes. Versículos 3 y 4. Un proceder reprobable, juzgado. La notificación de Pablo es inmediata, resolutiva y práctica. No va a ofrecer audiencias ni pide explicaciones. La falta es flagrante y el veredicto por consecuencia es firme. Dice ahí el versículo 4. El 3. Ya he juzgado. La emisión del juicio del apóstol se empieza a describir desde la parte del final del versículo 2, donde dice: el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Oh, entonces se vale expulsar a alguien de la iglesia. ¿Acaso se vale? No, que ya Cristo nos justificó y ya ha justificado a nadie, no hay nadie que condene. Bueno, acá en el versículo 3, Pablo va a diluir los factores de distancia y tiempo. ¿Por qué? Porque para una sentencia espiritual solo es necesario estar presente en espíritu. Así es que no nos llamemos sorprendidos. Ya la fidelidad de Dios nos ha estado advirtiendo y revelando los destructivos alcances del pecado. En este caso particular era un pecado de inmoralidad, pero hay pecados que pueden no ser inmorales, que son tan graves como ese. Y son pecados que casi siempre subestimamos. ¿En base a qué, hermano? A lo que les pasaba a los corintios: jactancia, arrogancia e inmoralidad. Por eso es que cuando Pablo está tan cargado, ministerialmente hablando, es porque está pensando en que aquella iglesia, la de Corinto, es una iglesia que él fundó, es una iglesia de la que él es un pastor a distancia. Y si él está en Éfeso, está por escribirle a los de Efesios lo que escribe en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cómo podría ser que Pablo, que coincidiera esta descripción, cuando está descubriendo lo que está descubriendo en Corinto? Una iglesia santa, sin mancha, cuando no, por eso lo exclama como lo exclama. La no mancha quiere decir pureza. ¿Cuánta pureza podría haber en la iglesia de Corinto cuando se estaba permitiendo, no solamente permitiendo ese pecado? Y la no arruga quiere decir no secretos. No secretos. Nada que se tenga que manejar en secrecía. Nada que se tenga que manejar en secrecía. ¿Cómo usted cree que se manejó todo aquello entre aquel guatemalteco y la señora esta de Michoacán, allá en la iglesia de Indiana? Había muchas arrugas en esa iglesia, muchos pliegues. Ahí en el pliegue se puede esconder muchas cosas. Y muchos secretos. ¿Usted alguna vez ha visto una chinche en una cama? Sí. Yo soy inspector. Entonces me hablan del Hilton, ¿verdad? De ahí del aeropuerto. O me hablan del Whitman, ahí en downtown. Y entra uno a aquellos cuartos suntuosos ahí, más amplios que toda mi casa, un cuarto. Dice, pues aquí se quejó un huésped de que algo le picó. Entonces el procedimiento de la inspección es desvestir todo el cuarto. ¿Y en dónde empieza la inspección? En los pliegues de los colchones.
ahí en las esquinas, donde se ven esas arruguitas, ahí, ¿verdad? Se separa y de ahí sale la chichita corriendo. De modo positivo, $3,000. Y el 18% es para el inspector. Así es que estoy entusiasmado por encontrar una de esas ahí en las arrugas. La palabra de Dios dice: sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Así es que mientras la no mancha significa pureza, la no arruga es no secretos. Pablo está poniendo en juego la consistencia del testimonio de su bendito ministerio. Por eso cuando dice en el versículo 4, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ese poder se está refiriendo acá al término que tiene que ver con autoridad, la autoridad del todopoderoso y soberano Señor de señores. No es a título personal que Pablo juzga al que en la iglesia está cometiendo tal inmoralidad. Como no se dice nada de la mujer, se asume que lo más probable es que aquella no era creyente, pero el poder de Jesucristo va a ejercerse, y el proceder reprobable de aquel, juzgar. Ustedes se han vuelto arrogantes. Versículo 5. Disciplina salvífica bivalente. El punto número 4 del mensaje. ¿Qué puede esperar quien arrogantemente comete pecado? ¿Qué se puede esperar de aquel que de una manera beligerante, irrespetuosa, desconsiderada, es decir, arrogantemente comete pecado en la iglesia? Y estamos hablando de una comisión de pecados o de una omisión de pecado en la iglesia. La comisión es aquello que se lleva a cabo. La omisión es aquello que, sabiendo que se debe hacer, se omite, no se hace. Dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que siendo Dios quien te dio la vida, no nada más la humana, sino la vida eterna, y te sustenta, es el absoluto Señor de tu vida, y tú lo relegas, tú no estás haciendo bien. Esa es una omisión. Hay pecado ahí. ¿Qué puede esperar quien arrogantemente comete pecado en la iglesia? ¿Qué puede esperar quien comete pecado no nada más en la iglesia, pero también en su vida secular, en su vida cotidiana, en su vida privada? Sobre todo si está cometiendo ese pecado mientras es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias por la pregunta. Si aquel o aquella se ha vuelto arrogante, la espera una severa disciplina eclesiástica. Y mire, no es amenaza. Así como Pablo allá en sus escritos, hoy aquí en cabal cumplimiento de la fidelidad de Dios, se le predica advirtiendo neutral y objetivamente. Porque lo que dice allá en el versículo 5 de 1 Corintios 5 es: entreguen a ese tal a Satanás. Entreguen a ese tal a Satanás. Ay, hermano, esa expresión está medio drástica, ¿no? Pues ¿cómo que entreguen a ese Satanás? Pues que no es un hermano. Bueno, Pablo está usando una expresión que corresponde a un término enérgico que se emplea en las sentencias judiciales. Equivale a la excomunión del creyente profeso y a su expulsión de las bendiciones propias del culto cristiano y el compañerismo de los hermanos al dejarlo al alcance de Satanás. ¿Cuál es el alcance de Satanás? El sistema del mundo. A mí no me preocupa, pues allá anda en el mundo. ¿Sí? No es poco probable que no hayas tenido ya una sentencia de ese tamaño. Porque estar al alcance de Satanás parece que te resulta cómodo y agradable.
pero no es, aunque a ti te resulte como consecuencia directa de un engaño. También, aparte de que dice se entregue a este tal a Satanás, va a referir la destrucción de la carne, porque Pablo se preocupa por la condición espiritual de aquel. Si expulsarlo de la iglesia va a destruirlo en cuanto a la carne, será con finalidad de salvaguardar su espíritu. Esa destrucción de la carne se refiere al escarmiento divino del pecado, que puede traer como resultado adversidad, enfermedad, y tengo que decirle hasta la muerte. En 1 Corintios 11, no tiene que ir ahí, pero ponga atención. Si quiere venir, venga, pero no tiene que venir. 1 Corintios 11, versículo 31, dice Pablo en la misma carta a los Corintios: pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, 34, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. La destrucción de la carne. Si en el 11:31 notamos lo que le escribe Pablo a la iglesia, está hablando de un juicio. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El bagaje bíblico que recibimos en una predicación como esta alcanza y sobra para que usted se juzgue a usted mismo. Y habiéndose juzgado a sí mismo, corrija. Si usted hace eso, la palabra de Dios dice, nadie le va a juzgar. Pero si usted no hace eso, prepárese, porque va a ser juzgado, y no por otro congénere, es decir, no por otro hermano, ni siquiera por el pastor, va a ser juzgado por Dios. Y la adversidad, que no le sorprenda el quebranto. La persona, porque la siguiente expresión dice, a fin de que el espíritu sea salvo. La persona que no se arrepiente puede sufrir en gran manera bajo el juicio de Dios, pero así no será una influencia reprobada para la iglesia. Y es más probable que sea salvo bajo ese juicio que si es aceptada esa persona y tolerada en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa laxitud termina como camuflajeado al verdadero y al falso, camuflajeando al que es trigo y al que es cizaña, camuflajeando a lo santo y a lo profano. Yo soy un descarado pecador, insensible a las cosas espirituales, pero convivo entre los hermanos y los hermanos me hablan bien y todo, pues superficialmente como que todo está bien, todo está bien. ¿Y cuándo llega la verdadera convicción? Nunca. ¿Por qué? Pues porque no, yo soy ahí de los de la iglesia, sí. Yo ahí me cuento, ahí participo, ahí simpatizo. Por eso el juicio es severo. No parece severo, es severo. Mejor expúlsalo, porque de otra manera va a estar creyendo que y no es. Si se evalúa a sí mismo, se juzga a sí mismo, él solito va a agarrar camino y ya no va a haber problema. Pero si no, cuidado. Concluimos. Ustedes se han vuelto arrogantes. ¿Cómo ni en el poder de Dios podremos acá volver a ser mansos y humildes de corazón hasta tarde? La palabra de Dios ya nos descubrió. Yo soy el primero. No haremos bien
si queremos sacarle la vuelta y ponernos avisos al juicio de Dios. Por eso, si Pablo puede hacer una declaración como esa, ustedes se han vuelto arrogantes. El llamado de Dios es a no permitir más arrogancia para seguir resistiéndonos al llamado de Dios. La arrogancia se me ocurre ilustrarla como ese pequeño escudo, como ese grande escudo que puedo poner delante de los preceptos de Dios, que conmigo no van a poder. Yo soy arrogante, resistiéndonos al llamado de Dios. Y el llamado de Dios entonces, ya sea para salvación o para consagración, no es aprovechado por aquel por el que Dios o murió en la cruz del Calvario para salvarlo, o le regeneró para transformarlo. Si ahora somos arrogantes, tenemos la pauta de poder dejar de serlo, y así entonces volver a ser sencillos, y que de usted y de mí se digan, bueno, vivieron un periodo de arrogancia, pero ahora ya están en un plano de humildad y de sencillez. Y si lo hiciésemos así, por la gracia de Dios estaremos haciendo bien.